porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. No son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Hoy meditaremos el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 9. Jesús nos muestra cómo ayudar a los enfermos del Espíritu. Este hombre llamado Mateo, al que Jesús levanta, estaba enfermo en el puesto de recaudador de impuestos. Y Jesús enseña que a través de su seguimiento puede ser curado. Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 9 al 13. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro del Génesis. Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, hoy Hebrón, en el país de Canaán. Y Abraham lloró e hizo duelo por ella. Cuando terminó su duelo, Abraham se levantó y dijo a los hititas: yo soy un simple forastero que reside entre ustedes. Denme en propiedad un sepulcro en su tierra para enterrar a mi esposa. Abraham sepultó a Sara en la cueva del campo de Macpelá, que está frente a Mambré, es decir, Hebrón, en Canaán. Abraham era ya muy anciano y el Señor lo había bendecido en todo. Abraham dijo al criado más viejo de su casa, que era mayordomo de todas sus posesiones: pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás por esposa para mi hijo a una mujer de los cananeos con los que vivo, sino que irás a mi tierra a buscar entre mi parentela una mujer para mi hijo Isaac. El criado le dijo: y en caso de que la mujer no quiera venir conmigo a este país, ¿tendré que llevar a tu hijo hasta la tierra de donde saliste? Respondió Abraham: no vayas a llevar allá a mi hijo. El Señor, Dios del cielo y de la tierra, que me sacó de mi casa paterna y de mi país, y que juró dar a mi descendencia esta tierra, Él te enviará a su ángel para que puedas tomar de allá una mujer para mi hijo. Y si la mujer no quiere venir contigo, quedarás libre de este juramento, pero por ningún motivo lleves allá a mi hijo. El criado fue a la tierra de Abraham y volvió con Rebeca, hija de Betuel, pariente de Abraham. Isaac acababa de regresar del pozo de Lahai Roi, pues vivía en las tierras del sur. Una tarde, Isaac andaba paseando por el campo y al levantar la vista vio venir unos camellos. Cuando Rebeca lo vio, se bajó del camello y le preguntó al criado:
¿quién es aquel hombre que viene por el campo hacia nosotros? El criado le respondió: es mi señor. Entonces ella tomó su velo y se cubrió el rostro. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac llevó a Rebeca a la tienda que había sido de Sara, su madre, y la tomó por esposa, y con su amor se consoló de la muerte de su madre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos. Demos gracias al Señor porque es bueno. Todos demos gracias al Señor porque es bueno. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién podrá contar las hazañas del Señor y alabarlo como Él merece? Demos gracias al Señor porque es bueno. Dichosos los que cumplen la ley y obran siempre conforme a la justicia. Por el amor que tienes a tu pueblo, acuérdate de nosotros, Señor, y sálvanos. Demos gracias al Señor porque es bueno. Sálvanos, Señor, para que veamos la dicha de tus escogidos y nos alegremos y nos gloriemos junto con el pueblo que te pertenece. Demos gracias al Señor porque es bueno. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida en este día. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe. Jesús nos enseña que los sanos no necesitan del médico, que hay personas que están enfermas, que sí lo ocupan, que sí lo ameritan. Y lo dice después de haber entablado una conversación con Zaqueo. Zaqueo estaba sentado, estaba enfermo, recaudando impuestos. Estaba obsesionado, estaba trabajando tanto que no tenía tiempo para nada. El amor desordenado por el dinero le hizo estar enfermo de algo que se llama avaricia. Y Jesús lo rescata de esta enfermedad, de este pecado. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de salir de este pecado,
que nos dé la gracia de apartarnos de este pecado que nos puede hacer daño. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hermanitos, el Evangelio de San Mateo capítulo 9, versículo 9, nos va a mostrar que hay una persona enferma. Pero vemos que Jesús dice: no son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos, después de haber tenido un encuentro con este hombre llamado Mateo. ¿Y por qué Jesús dice que este estaba enfermo? Si Mateo estaba trabajando, si Mateo estaba ejercitándose, se estaba moviendo, estaba haciendo algo. ¿Cuál era la enfermedad que Mateo tenía? ¿Cuál era el mal que Mateo tenía? Es un mal que a muchos de nosotros nos pega, que a muchos de nosotros lo portamos y no sabemos. Y hoy la palabra de Dios va a quitar de nuestros ojos esa venda. ¿Usted quiere saber cuál es esa enfermedad que tenía Mateo, de la cual Jesús dijo: este no está sano, este está enfermo y necesita del médico y vengo a ayudarlo? ¿Usted quiere saber cuál era esa enfermedad que a Mateo lo poseía, que a Mateo le perturbaba, que a Mateo le ocupaba, que no lo tenía en un hospital, que no lo tenía en una cama, que no lo tenía bajo reposo, lo tenía agarrado, lo tenía amarrado? Esa enfermedad se llama la avaricia. Hoy Jesús presenta la avaricia de Mateo como una enfermedad. Miren, si ustedes y yo leemos Efesios capítulo 5, versículo 5, el mismo Pablo enseña que una forma de pecar en idolatría es la avaricia. ¿Y qué es la avaricia? No conformarnos con lo que tenemos, sino querer cada día más, inclusive aquellas cosas que no podemos lograr. La vida del recaudador de impuestos estaba marcada por la avaricia. La vida del recaudador de impuestos estaba llena de avaricia. ¿Por qué? Porque robaba. ¿Por qué? Porque las cosas que se llevaba, se las llevaba para él y para el emperador. De lo que le quitaba a la gente vivía. ¿Por qué la gente no quería a los recaudadores de impuestos? Porque eran ladrones. ¿Y cómo robaban? Colocaban altos precios. ¿Para qué? Para poder llevarse las cosas, el dinero en este caso. Y estaba tan enraizado el pecado en Zaqueo, miren, escuchen, que se encontraba sentado en ese puesto. Se encontraba ahí en ese puesto. Vamos a ver con la palabra de Dios cuáles son esas características, cuáles son esos rasgos, cuáles son esos datos, cuáles son esas formas o maneras de ser avaro. Y si ustedes y yo tenemos algo, debemos corregirlo. Debemos rectificarlo. En este día la palabra de Dios nos va a permitir interiorizar, analizar y ver si estamos siendo avaros. San Mateo capítulo 9, versículo 9 nos va a enseñar a través de Zaqueo que estaba enfermo. Jesús dice que estaba enfermo. Cuando lo criticaron, dice: no son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos. Este hombre estaba enfermo, pero no lo vimos en un hospital, no lo vimos con una enfermedad, ni ciego, ni sordo, ni mudo. Estaba enfermo de la avaricia. Estaba enfermo de la avaricia. Y vamos a ver si estamos haciendo lo mismo que Zaqueo. Oigan, San Mateo 9:9.
En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo. Era una persona importante. ¿Por qué era una persona importante? Porque la palabra de Dios, cuando Él dice el nombre de una persona, era importante. Eso significa que era importante. A un hombre llamado Mateo era reconocido. Cuando una persona posee fortuna, posee dinero, es reconocida. Fulano de tal, el señor tal, mister tal. Cuando ustedes y yo nos dejamos llevar por la avaricia, lo primero que debemos, lo que queremos, lo que nosotros analizamos es que todo el mundo nos conozca por nuestro nombre, que somos importantes, que somos lo máximo con lo mito, lo maximito. El rico del pueblo, el rico de la comunidad se llama fulanito de tal. Así se llamaba este hombre. Mateo era un nombre. Queremos realzar nuestro nombre, colocarlo en primer lugar. La persona que es avara, la persona que se llena de este pecado de orgullo, nunca agacha la cabeza, nunca inclina la cabeza ante nadie. Quiere ser el más importante, quiere ser renombrado. Oye, un hombre llamado Mateo, escuchen, sentado. ¿Cuál era la enfermedad de Mateo? Que estaba sentado, él no estaba postrado, él no estaba acostado, él no estaba en una cama moribundo. Mateo estaba enfermo, pero tenía una enfermedad que físicamente parecía sano, pero espiritualmente lo estaba matando. Y la enfermedad hacía que se sentara. ¿Para qué? ¿Para qué? Oigan, sentado a su mesa de recaudador de impuestos. La enfermedad de Mateo hizo que él se sentara en la mesa para cobrar los impuestos. Tenía que ver con la avaricia, con el dinero. Tenía que ver con el deseo de tener y de robar. ¿Cuál es el problema del dinero? Que entre más dinero se tiene, más dinero queremos. ¿Cuál es el problema de la avaricia? Que la avaricia es un saco sin fondo, que entre más se le echa, más le cabe, más le cabe. Nunca tendrá un límite. ¿Cuál es el problema de la avaricia? Que nunca se acabará, nunca será suficiente, a pesar de lo que tengamos, a pesar de lo que poseamos. Y ahí estaba Zaqueo, sentado. Zaqueo no tenía personas que le ayudaran. Zaqueo no tenía empleados. Él mismo estaba presente cobrando los impuestos para que no lo robaran. Gastando su vida, gastando su salud, gastando toda su existencia ahí detrás del dinero. Ahí estaba Zaqueo. Y cuando Jesús lo vio, se dio cuenta que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio, se dio cuenta que tenía una enfermedad llamada avaricia. Cuando Jesús lo vio, quiso sacarlo de ahí, le brindó la mano para que saliera de ese lugar. Ese es Cristo. Oye, ¿cuántos Zaqueos, cuántos Mateos tenemos en el mundo? Muchos. ¿Cuántos Mateos tenemos? Que inclusive los domingos no se levantan del negocio y siguen trabajando por ganarse 3 lochas, aunque se pierdan el reino de los cielos. Que inclusive los domingos, día de descanso, no les importa dejar el negocio abierto por no ir a la misa. ¿Cuántos Zaqueos tenemos? Que los domingos inclusive lo ocupan para trabajar, sabiendo que hay que santificar las fiestas. Que yo no puedo ir a la misa. Es que yo no puedo dejar el trabajo. Te estás ganando 3 lochas. Sí, y es el día en que más gano. Oye, pero es el día del Señor. No me importa, pero es el día de descanso. No me importa. Ahí está, sentado, enfermo con la avaricia. Miren cuántas personas hoy día por el dinero están vendiendo su cuerpo a la prostitución. Por la avaricia desnudan el cuerpo y no les importa salir en los medios de comunicación para que la gente les vea desnudos. Es que hay que exhibir. Lo que no se exhibe no se vende. Ahí están los saqueos. ¿Cuántas mujeres saqueas, mateas tenemos?
¿Cuántas mujeres mateas tenemos ofreciendo pornografía para que les cancelen, para que les paguen, para obtener un beneficio económico? No les importa, perdieron la vergüenza y la dignidad y entonces están vendiendo su cuerpo. Pero es que nadie me toca. Pero lo está mostrando, y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, no un lugar, no es para hacer comercio. ¿Cuántas mateas tenemos? Que no les importa salir en traje de baño, salir semidesnuda para hacer comerciales, para hacer propaganda. Dígame, las redes sociales ahorita que están minadas de toda esta porquería. Las mujeres exhiben el cuerpo y son los videos que más se ven. ¿Cuántas están dando el cuerpo como Mateo, ofreciendo su vida ahí trabajando? Enfermas por la avaricia y enfermos también por la avaricia. Porque así como hay prostitución masculina, la hay también femenina, de las dos. Oye, las personas hoy día están enfermas de la avaricia, del afán por obtener dinero. Hacen cualquier locura, cualquier tontería, cualquier cosa. La palabra de Dios enseña que ahí se sientan, que ahí sí se quedan, que ahí sí se están, que eso sí les gusta. La avaricia hace que la persona se siente a estar ahí, aunque no le guste lo que hace, aunque no le parece. Yo voy a trabajar, mi trabajo no me gusta, pero si me pagan, entonces yo, aunque no me gusten, ahí estoy. ¿Cuántas personas por avaricia son capaces de hacer cualquier cosa, de robar, por tener, de hundir a otra persona, de humillar a otra persona por la avaricia, de dejar a la otra persona pobre? ¿Cuántas estafas hay? ¿Cuántas personas están estafando a otros por llamadas de teléfono, por mensaje, por correo, diciéndole, tiene que darme, tiene que esto? Mire, las extorsiones, por ejemplo. ¿Cuántas personas viven de las extorsiones? Y dicen, yo soy fulano, yo soy sutano, y tengo su familia pendiente, y si no me da esto o aquello, va a morir su familia. ¿Cuántas extorsiones hay? ¿Cuántas personas enfermas como Mateo, que están sentadas en ese lugar de hacer dinero? Se gastan la vida, se gastan la salud, se gastan todo lo que tienen por obtener dinero, y después se gastan el dinero por obtener salud y por tener tiempo, pero ya es tarde. ¿Cuántos padres pasan todo el día en una oficina, en un lugar de trabajo, y no aprovechan el tiempo con sus hijos? ¿Cuántos padres gastan toda su vida en el trabajo y sus hijos crecen y nunca compartieron con ellos? Cuando llegan a la casa están cansados, están agotados. Lo que debería ser una prioridad para esos padres es la familia, y la han descuidado. La han descuidado. ¿Cuántas personas nos hemos descuidado de la vida espiritual por inclinarnos de las cosas materiales? ¿Cuántos saqueos hay sentados? Mateo estaba sentado en el puesto de recaudador de impuestos y le dijo Jesús, sígueme. Miren, Jesús le dijo a Mateo, sígueme. Y la forma en que Mateo se sanó de la enfermedad de la avaricia, ustedes la van a ver. Ustedes la van a escuchar. La forma como Mateo quedó libre de esta enfermedad al escuchar la palabra de Cristo, ustedes la van a observar. Pero Mateo escuchó la voz de Cristo. Mateo escuchó al Señor que le dijo, sígueme. Yo sé que después de oír esta palabra habrá muchos sordos que no harán caso a la palabra de Dios, pero habrá muchos otros que sí le presten atención y empezarán a seguir a Cristo. Empezarán a seguir a Dios. Oigan, sígueme, le dijo Jesús. Esa es la voz que Dios nos hace hoy. Sígueme. Usted anda vendiendo su cuerpo en la prostitución, deja de hacer eso, sigue a Cristo. Usted anda trabajando los domingos, deja de hacer eso, sigue a Cristo. Usted anda vendiendo su cuerpo mal vestido para que ofrecer en comerciales, en vagabundería, en sinvergüenzura, sigue a Cristo. Lo más importante en tu vida es el trabajo y tu familia la has descuidado. Empieza a seguir a Cristo. Deja de lado esta sinvergüenzura. Oye, sigamos al Señor.
Que el trabajo, que el afán por el dinero no se convierta en nuestro Dios. Escuchen ahora lo que dice Jesús. Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Para dejar la avaricia es necesario levantarse de esa silla. Es necesario seguir a Jesús. Por eso Jesús llegó a decir: nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y despreciará a otro. Ustedes no pueden seguir a Dios y al dinero. Él se levantó y lo siguió. Esa es la actitud de este hombre, levantarse para seguir a Cristo. Mucha gente no se quiere levantar, se quiere quedar ahí cómoda. ¿Por qué? Porque ha obtenido un beneficio. Porque está obteniendo un beneficio y eso está mal. Y eso no está bien. Cuando Jesús le dice a aquel hombre: levántate, sígueme, de inmediato lo hace. Y la palabra de Dios hoy nos muestra que el cristiano debe imitar. Los domingos, días de ir a la misa. Cierra tu negocio, vaya a la misa. Padre, pero pierdo. Padre, pero no gano. Materialmente pierdes, pero espiritualmente ganas. Padre, pero el único sustento es la prostitución y yo estoy viviendo de eso. ¿Qué puedo hacer? Oye, ponte a trabajar dignamente. De esa manera no. Es que yo me exhibo y si no me exhibo mi cuerpo, entonces no me dan dinero. Oye, levántate y sigue a Jesús. Estás en un camino errado. Estás en un mal camino. Padre, pero es que yo trabajo matando gente y es la forma en que me pagan. ¿La avaricia hace que usted mate gente? ¿La avaricia hace que usted acabe con un niño en el vientre de su madre? ¿La avaricia hace que usted destruya a una persona sin importar nada? Oye, Mateo se levantó y Mateo siguió a Jesucristo. Escuchen, después, cuando estaban a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se acercaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos le preguntaron a los discípulos: ¿por qué tu maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y le dijo: no son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos. No son los sanos los que necesitan ser curados, sino los enfermos. Cuando los fariseos se dieron cuenta que esta gente se estaba apartando del vicio y del pecado, los juzgaron, los condenaron. Si usted ha llevado una vida desordenada en vicios, en pecado, haciendo cosas mal y se acerca a Cristo, lo van a juzgar, lo van a condenar. Pero Jesús dice que no son los sanos, las personas alentadas las que necesitan del médico. Mateo no estaba enfermo. Los publicanos y los pecadores no tenían enfermedad. A simple vista estaban sanos, pero por dentro su corazón estaba chueco. Su corazón estaba torcido, desviado por cosas que el mundo le ofrecía. Desviado en robos, desviado en avaricia, desviado en malos tratos, desviado en negocios sucios. Y Jesús dice: eso es una enfermedad. La enfermedad de la avaricia hace que el hombre quiera más y no le importe nada. La enfermedad de la avaricia hace que la persona quiera más y más y no tenga cuidado de nada. Y hoy la palabra de Dios dice que son los enfermos los que necesitan del médico. ¿Cuál es ese pecado que tenemos nosotros? No una enfermedad como estar en una cama, no una enfermedad como estar en un hospital, una enfermedad del corazón, por ejemplo el odio, por ejemplo el rencor, por ejemplo la avaricia, la lujuria, la pereza, la gula, las enemistades, las discordias, los celos, la brujería, la hechicería, la magia. ¿Cuál es ese pecado que nos tiene sentados, amarrados ahí como Zaqueo? Jesús dice: la única forma de salir de la enfermedad del pecado es acercándose a Él. La única manera que ustedes y yo podamos
apartarnos de la enfermedad, del vicio, del pecado, es uniéndonos a Jesús. Que esta palabra de Dios del día nos ayude a comprender que como Zaqueo nos hemos estancado, nos hemos sentado, hemos agarrado un colchón, una forma, y hemos estado bien cómodos sentados en el pecado. Pero hoy Jesús nos llama a levantarnos. Hoy Jesús nos invita a salir del pecado. Que ustedes y yo no seamos sordos a la voz del Señor. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis.